¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana estamos comenzando la primera mañana. Estamos con nuestros compañeros, con Laura Serra y con el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. Muy bien, muy bien. Estábamos hablando antes de empezar, porque no nos habíamos encontrado después de lo que fue el mensaje presidencial de Javier Milei del pasado viernes, de lo que puede terminar aconteciendo desde acá hasta el 25 de mayo, que falta muchísimo, prácticamente 3 meses, de lo que va a pasar en estos días con la reunión del próximo viernes, convocatoria del Ejecutivo con los gobernadores, y de lo que podía pasar, esto es ya terreno de especulaciones, en torno a lo que era inminente la semana pasada, que era una convocatoria en el Senado para avanzar sobre el DNU. Habrá que ver si la instancia del acuerdo entre Nación y provincias hace que eso se demore un poco. Ayer un colega insistía que no, que van a insistir en esto los senadores de bloques independientes, pero se verá. Así que bueno, por acá. ¿Cómo le va, Serra? ¿Qué dice? Muy buenos días. Muy buenos días, Patito Méndez, todo muy bien. Sí. Bueno, semana un poco de impas. Sí. En la tarea legislativa. Recordemos que, bueno, estamos en sesiones ordinarias. Sí. En la Cámara de Diputados al menos hay 4 comisiones conformadas que podrían ya empezar a trabajar, pero el resto de las comisiones todavía no están conformadas. Ese es un tema que deberá resolver cuanto antes el presidente de la Cámara con los distintos bloques. Habrá que ver qué celeridad le imprime el presidente de la Cámara a esta tarea. Veremos, pero por de pronto no hay agenda parlamentaria todavía, porque yo creo que tiene que ver con lo que acabas de decir, sí. Pato, la reunión del gobierno de Francos, del ministro Francos, con los gobernadores y funcionarios de la Casa Rosada, con los mandatarios provinciales, de alguna manera va a empezar a marcar la hoja de ruta en materia legislativa, ¿no? Sí. De lo que allí se acuerde o no se acuerde, hay que decir las dos cosas, va justamente a imprimir el tono, la agenda que va a tener este Congreso de la Nación en las próximas semanas. Sí, bueno, hay un dato, ¿no? Ayer habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobierno que comenzó ayer el mensaje diciendo que para él la convocatoria no tiene demasiado sentido porque es una imposición, que no es diálogo. Dijo, si es así, empiecen sin nosotros, dijo Kicillof. Un Kicillof que también se está curando en salud con muchas medidas, tiene que ver con el aumento del impuesto automotor, con el aumento del impuesto rural inmobiliario, tratando de depender en la medida de lo posible, lo menos que se pueda, del gobierno nacional, porque se estima que puede haber poca colaboración. Así sí, que bueno. Pato, bueno, la actividad que tenemos confirmada para esta semana, me comentan recién a las 14 horas, el próximo jueves se volvería a reunir la bicameral de trámite legislativo. No es nada nuevo porque era el compromiso que había tomado el presidente de la comisión, el senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto. Se envió la citación a los 7 funcionarios que se aprobó por mayoría invitar en la última reunión. Lo que resta saber es cuál va a ir, ¿no? Porque no se me ocurre que puedan ir los 7, sobre todo algunos nombres fuertes hay ahí, como el jefe de gabinete Nicolás Pose y el ministro de Economía Luis Caputo. La invitación está y la reunión se va a hacer el próximo jueves a las 14, me comentan. Esto es para continuar el tratamiento de todos los decretos de necesidad de urgencia que no tuvieron todavía aval legislativo, entre ellos el 7023, el más grande, el famoso mega DNU, que es el que justifica muchas de las medidas que está tomando el gobierno, ¿no? Sí. Digo, en materia de reunión, la del próximo viernes, por supuesto que la foto, que no es poco, es importante, todos los gobernadores, más allá de que no venga, por ejemplo, Kicillof. Ahora, uno que ha visto varias de estas reuniones, varios intentos de pactos, que vayan tantos, es casi garantía de que va a haber una foto y poco más, me parece, ¿no? Veremos, Pato, ¿Así? veremos. ¿Vos crees que puede haber algo, Laurita? Ojalá, dale. Ojalá que sea así. Sí. Yo creo que hay urgencias de ambos lados. Y sí, con hay que pagar sueldos. Sí. No, pero acá me parece que hay que ver que la foto quizás no les alcanza a ninguno de los dos. ¿Por qué te lo digo? La Nación necesita avanzar con determinadas leyes. Y no basta el decreto. Las que, perdóname, cuando decís eso son las que pedía el presidente y que quedan pendientes y estaban en la ley bases. Exactamente, y sobre las que hizo hincapié en su mensaje presidencial
él necesita sí o sí avanzar con un paquete fiscal. Y no lo puede sacar por decreto, por dos razones. Una, porque hay materias vedadas. Dos, porque hay como una lupa, un foco bien puesto sobre Milei y la posibilidad de qué tipo de diálogo va a llevar adelante con los distintos actores políticos, concretamente qué sustentabilidad política. Totalmente, exactamente, sí. Con lo cual, si Milei insiste con una actitud refractaria hacia los gobernadores, ergo, una actitud refractaria hacia el Congreso, coincido, es así. Va a haber un problema muy fuerte en términos políticos que los mercados y sobre todo el Fondo Monetario Internacional va a mirar con cierto... Es más importante eso casi que el riesgo país, por ejemplo, efectivamente. Exactamente. Entonces, ¿hay una necesidad del Ejecutivo? Sí. ¿Hay una necesidad de los gobernadores? Por supuesto que sí, porque los gobernadores hoy están sufriendo una merma en los recursos, no solamente por el corte de las transferencias no automáticas, las llamadas transferencias discrecionales, por ejemplo, los subsidios al transporte o el fondo de incentivo docente, etcétera, etcétera. Los gobernadores también están empezando a sentir la caída en la coparticipación. Claro. ¿Por qué es esto? Porque ha caído la recaudación. ¿Y por qué cae la recaudación? Porque justamente la recesión, la brutal recesión que estamos viendo por estos días, este enfriamiento de la economía que ha impuesto este gobierno para frenar la inflación, se está sintiendo en el consumo y en la recaudación. Por lo tanto, los gobernadores están viendo que les ingresa menos plata por copa. Entonces, tienen que arreglar de alguna manera con el gobierno nacional el reparto de los recursos. Sí. Y una cuestión, Cantando, a ver, uno tiene básicamente, me parece, si no me equivoco, 3 gobernadores, 3 tipos. Tenés gobernadores de provincias independientes como Río Negro, Misiones, tenés algunos radicales y pro, por ejemplo Chubut, por ejemplo Chaco, y tenés las peronistas, Kicillof y las provincias del norte. A mí, no sé qué información tenés vos, pero me parece que algo que lo podría ayudar al gobierno es que los gobiernos radicales o los peronistas se juntan, digo, no veo claro que haya alguna idea en el peronismo que diga, mira, no es por donde va Milei, es por acá, vamos a juntarnos. No sé si hay algo amalgamado me parece que es una respuesta. Tenemos que adaptarnos a un mapa. Los años de elecciones ejecutivas a veces nos confunden, porque tenemos muchas elecciones de gobernador y después tenemos la de presidente. El año pasado nos dejó un mapa político en el que por primera vez en la historia, por lo menos que yo recuerdo, el peronismo no es representativo cuando uno mira las 24 provincias. Mayoritariamente. No es mayoritario. No. Hay muchísimos partidos provinciales. Me parece que es un fenómeno al que no se le está prestando demasiada atención. Antes estaba solamente el MPN, ahora se armó un montón de partidos provinciales que no tienen liderazgos nacionales que le fijen sus posturas. Por lo tanto, la negociación del gobierno no es ante partidos políticos, sino ante la sumatoria de las partes, lo cual lo hace fuerte porque no tiene líderes fuertes que le puedan inclusive desafiar una alternativa de gobierno, pero también hace una negociación un poquito más desordenada. Y en el momento de juntar los votos en el Parlamento, esa negociación tiene su consecuencia. Por ejemplo, acá la ley de bases se cayó en gran parte porque los partidos provinciales se plantaron y entraron a rechazar artículos. Pero hablando de lo que decís vos, que la ampliación de la idea de lo que es un partido provincial, efectivamente, no son el MPN, pero vos tenés, por ejemplo, Misiones, tenés Río Negro, y tenés, me parece, vos mirás, por ejemplo, Tucumán y Salta. Tucumán y Salta tienen una pátina peronista, pero son casi más provinciales que peronistas. Pato, tenés un montón. Claro. Tenés Salta. El propio Yair Llora. Tenés Yair Llora. Tenés Córdoba, tenés Misiones, tenés Río Negro, tenés Neuquén, tenés Santa Cruz. Santa Cruz, claro. Misiones. Misiones, por eso ya antes, primero era el MPN, después era Misiones y después se sumaron un montón. Río Negro. Entonces me parece que es la Santa lógica. Cruz también. Claro, Santa Cruz, claro, la lógica que predomina, que es la del partido local. Y con eso tiene que dirimir el gobierno y, como decía Laura, tiene que mostrar fortaleza de que estos partidos locales no se junten en el Congreso y pasa lo que vimos, que es que te desmenuzan una ley. Ayer hablé con Gustavo Mena, conocido de todos nosotros. Me llamó vicegobernador de Chubut, exactamente, exdiputado radical. Exactamente, me llamó la atención porque yo había querido hablar con él la semana pasada, no pudimos porque iba y venía, hablamos ayer, dije, bueno, voy a encontrar un Mena más calmado.
no es un Mena más calmado. Ah, bueno. Durísimo, particularmente con francos. Por eso digo, estas puertas, viste, no sé cuánto se han abierto. Y creo que la incomodidad del Ejecutivo Nacional para con Torres sigue. Así que, digo, por ejemplo, alguna de las cuestiones que declaró Mena, dice, a ver, hablan de que Torres es la casta, dijo. Y cuando Guillermo Franco ya participaba del Consejo Deliberante, Torres estaba empezando el primario, dijo, ¿no? Y después siguió. Muy duro. Yo creía que la cuestión estaba más o menos saldada, pero no está tan saldada. Y vienen con dudas para la propuesta del próximo 24. Bueno, es que en realidad es Sí. una propuesta con expectativas. Creo que el gobierno, como dice Laura, trata un poco de ganar tiempo. Y también las provincias están necesitadas de tener algún pacto fiscal que, por ejemplo, se revise esta cuestión de la reversión de ganancias. A mí me contaban la semana pasada que las provincias del norte tienen, hasta en algunos casos, 2 meses de sueldos pagos garantizados si se vuelve a los pisos de ganancia de septiembre. Es una medida que quedó a mitad de camino, que el gobierno la envió, después la retiró. O sea, creo que el debate del consenso fiscal se impone, tiene que ser por ley y tiene que ser con firma de los gobernadores. Claro. El gobernador que no firma, no lo aplica. O sea que esto ya lo vimos en 2017 cuando, si mal no recuerdo, creo que fue San Luis que no quiso firmar, La Pampa creo que después... Porque Me acuerdo de San Luis, cierto. Sus legislaturas claro. también tienen que aprobarlo. Sí. O sea que es un debate largo y complejo. Vamos con el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, justamente hablando de la convocatoria para mayo. A ver. El presidente dijo, bueno, ustedes son la casta, son la política, yo no creo en ustedes, ahora demuéstrenme, vótenme la ley ómnibus, la ley base, que yo a esta altura no sé exactamente qué es o qué quedó, y entonces vamos al 25 de mayo y hacemos un pacto con esos 10 puntos, que en esencia es un acuerdo de reducción del gasto público, de vuelta de las AFJP o de sistema de capitalización para la jubilación. Privatización de recursos. Absolutamente, privatizaciones, el retiro del Estado. Yo entiendo que es eso lo que ha planteado. ¿Qué es la ley bases? No lo tengo claro. Arrancó siendo una ley de 684 artículos que tenía salud mental, educación, forma de elegir los diputados, retenciones, fórmula jubilatoria, toga y martillo para los jueces, reventa de entrada en las canchas de fútbol y todo. Se fue achicando. En un momento el gobierno sacó el paquete fiscal, que parecía que era el que más le importaba, que era el tema básicamente de retenciones, de fórmula jubilatoria y de lo que hacía el esquema económico. Se llegó al recinto con 384 artículos y ahí volvió para atrás para comisión y estamos en cero. Supongo que se refiere a eso al gobierno, que quiere que le voten las emergencias, los poderes delegados, es decir, la posibilidad que haga decretos sobre determinados temas y las privatizaciones. Eso no sucede, primero porque no está nombrada la gente. No está nombrada la gente. No están nombradas las personas, pero en todas las áreas, porque no puede. Si uno dijera, en este ministerio problema, en este también y en aquel no, uno diría, bueno, esta gente no sabe. Pero si en todos pasa lo mismo, quiere decir que no está nombrada la gente. No es que la gente, lo que los ministros no quieren hacer, es evidente que quieren hacer. Segundo, que se engolosinó el Ministerio de Economía con el déficit cero a como dé lugar. Entonces no le transfiere las partidas. Y hay situaciones más graves o menos graves. Digo, que uno no transfiera partidas en el área de deporte o turismo es grave, pero en lo social. No hay una emergencia. En los comedores es grave. En la salud. Ayer estaba escuchando a la ministra o a la secretaria el tema de los remedios oncológicos y de menos a más. Digo, es grave. Bueno, para mí el núcleo del problema hoy es que es necesario que en los comedores haya alimentos. Para mí ese es un punto clave. Yo creo que lo que está pasando también es que economía ha cerrado todo y ahí el gobierno, más allá de su lógica, tiene que distinguir lo que es urgente y eso hay que darle prioridad. A lo importante. Entiendo que empezó ahora el gobierno a firmar convenios con algunas instituciones, pero digo, vos se lo podés dar a Cáritas, a la iglesia o al mundo evangelista. No, como sea. Pero... Y pueden ser alimentos, puede ser transferencia de dinero, puede ser una tarjeta para que compre. Todo sistema vale. Lo que hay que hacer es alguno. O sea, lo que hay que hacer es uno. Lo que no puede es no haber ninguno. Bueno, ahí estamos, exactamente la hora 11 de la mañana con 13 minutos es la palabra de Daniel Arroyo y vamos ahora con Laura Serra, que habla de plata, habla Laura Serra. A ver. Ay, que me encanta hablar de plata, Dale, sobre todo cuando me llega, pero en este caso es algo que no me va a llegar nunca, que es la caja millonaria. No pierdas esperanzas. Bueno, uno nunca sabe. Armate uno. Bueno, me armo un fondo fiduciario, que de eso vamos a hablar, los fondos fiduciarios. Ayer vos sabés, Pato, que salió un decreto del Poder Ejecutivo. Sí. Muy importante porque, el Ministerio de Economía con este decreto va a asumir el control de los más de 30 fondos fiduciarios actualmente vigentes
Y en ese decreto se establece que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, deberá realizar una auditoría en un plazo de 60 días, plazo que se puede prorrogar por el mismo lapso, es decir, por otros 60 días más. A ver, ¿por qué es importante esto? Y vamos a la siguiente placa. Recordando qué es un fondo fiduciario, ¿por qué es importante lo que estamos hablando hoy? Fondo fiduciario es un contrato por el cual la administración pública, por intermedio de algunas de sus dependencias, por ejemplo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Infraestructura, etcétera, adquieren estos ministerios, estas dependencias adquieren el carácter de fiduciante. Bueno, justamente la administración pública transmite la propiedad de los bienes del Estado para realizar un fin de interés público. Es decir, vamos a traducirlo en términos criollos. Por ejemplo, el Estado Nacional tiene determinada, por medio del Ministerio de Infraestructura, decide realizar determinada obra pública o determinado proyecto. En vez de hacerlo por vía presupuestaria, por vía del presupuesto, lo hace por medio de un fondo fiduciario creado a tal fin. Para eso le traslada esos bienes, esos recursos. El ministerio se convierte en fiduciante y, por ejemplo, el Banco Nación o el Vice son los que administran esos bienes para llevar adelante esos proyectos que por lo habitual se realizan en distintos lugares del país, en el interior del país, si se trata, por ejemplo, de obras públicas. A ver, ¿por qué se hacen estos fondos fiduciarios? ¿Por qué? A ver, que parecería más complejo que decir, che, de manera administrativa te giro la plata y hace la obra. Porque justamente el fondo fiduciario lo que tiene es la posibilidad de ser más flexible a la hora de administrar esos fondos. A veces, si vos lo haces vía ministerial, vía presupuestaria, bueno, hay ciertos controles. Flexible es sinónimo de opaco, decís vos acá. No necesariamente. A ver, dale. Es como toda herramienta. Vos la podés usar bien o la podés usar mal. Una tijera, sí. Digamos, Dale. bien utilizados los fondos fiduciarios son una muy buena herramienta porque agilizan. Claro. Agilizan la concreción de un determinado proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, vos le encargás a determinado banco que te administre esos bienes y se lleva adelante. La burocracia muchas veces en el Estado te limita en términos de tiempo la concreción de esos proyectos. Y como te decía antes, todo depende de cómo vos usés la herramienta. El problema es que acá se mal utilizó la herramienta, porque se aprovechó esa flexibilidad que te da, digamos, la laxitud en los controles para que estos fondos fiduciarios sean utilizados como cajas políticas. Por eso vamos a la siguiente placa. A ver. ¿Por qué se las considera cajas de la política estos fondos fiduciarios? Porque funcionan por fuera del presupuesto de la nación y por lo tanto no están sometidas a la supervisión de los organismos de control habituales. Si bien la AGN, la Auditoría General de la Nación, y la SIGEN tienen potestad para supervisar, esa supervisión habitualmente es posterior una vez que se concretó el proyecto y no es mensual, no es un control que uno pueda hacer, que pueda seguir en tiempo real como uno sigue el presupuesto. Claro, ¿no? el presupuesto es anual, además, SIGEN de pronto no es anual, el informe. Pero uno, por ejemplo, puede hacer un seguimiento de cómo se ejecuta los fondos del Ministerio de Transporte o el Ministerio de Infraestructura prácticamente de manera diaria, Pato. Claro. Acá vos tenés los informes recién concluido un trimestre, con suerte. Es decir que los controles son muy laxos. Claro. Entonces, lo que se ha hecho acá, sobre todo durante el gobierno kirchnerista, pero también durante el macrismo, es aprovechar los fondos fiduciarios para girar transferencias del Tesoro, utilizar esas transferencias para hacer distintas cajas de la política. También lo que ocurre, Colau, con esto es que los gobiernos tienen la posibilidad de derivar este presupuesto a otras áreas, como se hace habitualmente. Cuando te falta en un área, sacás de otra, entonces acá se generan... Si es el Fondo Nacional del Trigo y para el trigo no es para otra cosa. Se generan flujos permanentes a veces en un gobierno deficitario. Eso me parece que más allá de la transparencia, lo que le molesta a los gobiernos es eso, ¿no? Claro, también. Vos sabés que se da lo que vos decís, Mauri, es bastante certero por cuanto se dio la paradoja
el año pasado de que mientras el Tesoro Nacional mostraba un déficit Claro. crónico, los fondos fiduciarios mostraban superávit. Claro. Y superávit millonarios. Sí. Ahora, ¿por qué ese superávit? Porque el Tesoro les transfería muchos recursos justamente para derivar después esos recursos para distintos fines, en principio, que no se pueden revisar ni controlar. Claro. Entonces, esa era la manera del gobierno nacional de hacer cajas. Lo que se puede controlar quedaba con déficit y lo que no se controla o se controla menos quedaba con superávit. Efectivamente. Un tema, claro. Entonces, Es muy buena la definición del pato, ¿no? No, qué sé yo. Bueno. Y sí, es así, la verdad. Seguimos adelante, chicos, con las placas, por favor. A ver, ¿qué pasó con el decreto? Te cuento. Ayer el presidente Milei le cede el control de los más de 30 fondos fiduciarios al ministro Caputo. Sí. Ahora, ¿qué va a hacer Caputo con esos fondos fiduciarios? No sé. El tema es este. Milei había prometido que los iba a eliminar. Claro. Hace un mes, cuando cayó la ley Ómnibus, Sí. y en uno de los artículos se le conferían al Poder Ejecutivo amplias facultades para manejar estos fondos fiduciarios, que recordemos, manejan fondos multimillonarios, Sí. 3 billones de pesos. O sea, es muchísima plata. Entonces, lo que quería Milei era tener el control de esas cajas, de estos fondos fiduciarios. El Congreso, ¿qué dijo? No. Ahí empieza el artículo, inciso H, el artículo Exactamente. 4. y Cae demás, la sí. ley Ómnibus. ¿Qué hace Milei? Milei dice, los voy a eliminar Claro. por decreto. Sí. Se dio cuenta que no puede. ¿Por qué? Porque de esos 30 fondos fiduciarios, solamente 9 fueron creados Claro. por decreto. Entonces solamente 9 puede eliminar por decreto Milei. El resto están No se creados por puede. ley. Entonces Sí. tiene que pasar por el Congreso. Milei no quiere eso. Entonces, No. ¿qué hizo? Apeló a un decreto para que sea Caputo el que maneja las cajas. Entonces, el problema es, ¿sigue lo mismo o va a cambiar algo? En lo operativo hay otra cuestión, Laura, que no es menor. Acá lo hemos recordado permanentemente. Puede ser la etapa de Cavallo, pero es difícil recordar un ministro, como en este caso Caputo, con tanto poder concentrado en la lapicera, ¿eh? Absolutamente Porque, digo, de acuerdo con se vos. está haciendo cargo ahora de todo lo que es transporte. Y a mí me cuentan, dice, vos sos director de una línea de ferrocarril que lo único que necesitas es tener tranquilidad y saber que tenés la plata acreditada para pagar sueldos. Sí. Dependés de Caputo. Y después Bueno, dice, es que ahora hace- los fondos fiduciarios, todo lo que es el Ministerio de Transporte, todo lo que era antes, hay una concentración que no sé si se remonta a la época de Cavallo. El tema que era Cavallo fue de a poco y era con ejecutivos que le respondían absolutamente. No sé si es la situación que tiene hoy Caputo, Absolutamente ¿no? de Mucha acuerdo. Vos concentración. hacés referencia al momento en que se elimina el Ministerio de Infraestructura. Claro. Y que todo eso es absorbido por la cartera de Economía. Porque recién se Entonces- oficializó ayer eso. Exactamente. Sí. Entonces, tenemos un superministro. Claro. Indudablemente que sí. Ni que hablar con el manejo de estos fondos fiduciarios. Claro. Entonces, ¿qué dice la oposición? Guarda. A ver, esto no garantiza, es el hecho de que Caputo maneje los fondos fiduciarios, no garantiza para nada de que estos fondos fiduciarios tengan un gasto eficiente. Claro. Y tampoco que sea transparente. Transparencia, claro. Lo único que dice el decreto es que la Sindicatura General de la Nación tiene que hacer una auditoría en 60 días. Que dicho sea de paso, me parece que es demasiado. Son 2 meses. La OPC lo hizo en un mes. La OPC, Que es me la estoy refiriendo oficina, a la Oficina de Presupuesto del Congreso, con lo cual a mí ya me llama la atención que se tome tanto tiempo, prorrogable por otros 60 días más. Estamos hablando de Perdóname, la 4 sindicatura meses. no es la que encabeza Jesús Rodríguez, la auditoría, la que No. estaba... Una cosa es la auditoría, otra cosa es la sindicatura. por Vamos eso. a explicar la Sí, diferencia dale, entre las dos. Por eso. La CIGENE, la Sindicatura General de la Nación, que controla puertas adentro del Estado Nacional. Es decir, es un organismo intraestatal, ¿no es cierto?, que hace seguimientos de la ejecución o de la gestión de distintos ministerios en tiempo real, digamos. Pero los informes no son públicos. Claro. La Auditoría, AGN, sí. la Auditoría General de la Nación, en cambio, es un organismo que depende del Congreso de la Nación Sí. y que hace informes ex post, es decir, una vez que culmina el ejercicio.
lamentablemente se hacen auditorías muy tardías. Sí, claro. Por ejemplo, ahora la Auditoría General de la Nación está con auditorías de terminando Mauricio Macri y empieza Alberto Fernández, con lo cual viene bastante retrasada en lo que es el control. Sí. Por lo tanto, acá lo que estamos viendo es que se le encarga a la Sindicatura General de la Nación una auditoría, sindicatura que no publica los informes, con lo cual ninguno tiene acceso salvo el gobierno, y se toma bastante tiempo para hacer una auditoría, casi 4 meses. ¿Y qué va a hacer Caputo en 4 meses con estas cajas multimillonarias? Lo que dice la oposición, o lo que teme la oposición, es que use esos fondos fiduciarios para cubrir rojos del Tesoro o para colocar más deuda. Claro. ¿No? Entonces, a ver, si supuestamente estos fondos fiduciarios fueron creados para crear o para cumplir determinados proyectos, ¿no? Tienen un fin asignado, ¿qué va a pasar ahora con esos fines que fueron asignados originalmente? Y ahí es donde justamente están los reparos de la oposición. Vamos a hablar de una de ellas, de la diputada María, vamos a la placa anterior, por favor. María Victoria Borrego, de la Coalición Cívica, lo que dice es, acá no importa quién maneja los fondos fiduciarios, acá es cómo se manejan los fondos fiduciarios. Entonces ella propone crear un marco regulatorio de fondos fiduciarios que solo rijan aquellos fondos fiduciarios que sean creados por ley, no por decreto, previa evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Vamos a la siguiente placa. Silvana Giudici, ¿qué dice Silvana Giudici del PRO? Silvana Giudici es una legisladora muy cercana a Patricia Bullrich, por esa razón muy cercana al gobierno. Ella está de acuerdo con que el Ministerio de Economía concentre el manejo de los fondos fiduciarios en el Poder Ejecutivo, pero propone que los excedentes, estos superávits que yo te decía que tienen los fondos fiduciarios, se destinen a los sectores más vulnerables. Entonces ahí hay una cuestión. Los legisladores están prestando atención a que esos excedentes pueden ser mal utilizados, o pueden ser utilizados por el Poder Ejecutivo para cubrir rojos, para gasto corriente. Y acá lo que está marcando Silvana Giudici es, estaría bueno, ya que el grueso del ajuste lo están pagando jubilados, clase media baja y todo lo demás, bueno, que esa plata sea utilizada para, por ejemplo, programas sociales que hoy están ecuados por la inflación, básicamente. Así que, bueno, el debate está, hay que seguirlo muy de cerca, esta cuestión de los fondos fiduciarios. Estamos hablando de cajas multimillonarias que tienen un fin asignado y que veremos si efectivamente el ministro Caputo, de alguna manera, cumple con lo que previamente está establecido en estos fondos. Así que veremos. Muy bien, 11 de la mañana, casi 11:30, 11:27, la pausa. Estamos con el señor Cantando, estamos con Laura Serra, venimos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18:15 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. De la mañana con exactamente 33 minutos, imágenes del Congreso de la Nación. Recién estuvimos con Laura Serra y el resumen de lo que puede pasar con los fondos fiduciarios. Estamos viendo lo que puede acontecer con la convocatoria a los gobernadores, que dice Serra que efectivamente es así. Hay necesidades mutuas de ordenar esto, hay necesidades de plata, ver qué es lo que se puede armar en materia de asistencia de la Nación a las provincias. Está el tema del impuesto a las ganancias, que es un impuesto muy requerido por las provincias porque es el que se coparticipa el 70%, en otros se coparticipa el 50%, si vuelve ganancias se coparticipa el 70%, puede ser un alivio muy importante, pero bueno, en eso estamos. Y en un ratito vamos a estar también con el señor Mauricio Cantando,
que tiene un par de cuestiones centrales. ¿Por dónde van los títulos cantando? ¿De qué hablamos en un ratito? Vamos a hablar un con poquito usted? de los proyectos de ley que dejó Sí. al pasar anunciados el presidente Javier Milei el último viernes, en el que se incluye también esto que, como decía Lau, yo lo incluí porque, Sí. si bien no dijo que es un proyecto de ley, tiene que ser, que es el consenso fiscal, en el que, como vos decías, se va a revisar todos los impuestos y también qué impuestos se coparticipan. Recordemos que tenemos una coparticipación que establece los porcentajes Claro. de reparto, pero después cada ley establece cuánto es el porcentaje de la recaudación de cada impuesto que se coparticipa, y si aparece un impuesto nuevo y no se coparticipa por una ley, ahí queda en la nación. Y es un poquito el debate que hay. Un tema, a ver si me pueden esclarecer un poco. ¿Qué podría pasar tentativamente? Es un ejercicio nada más parlamentario. ¿Qué podría pasar si el oficialismo tiene que afrontar el debate, por ejemplo, por el tema TELAM? Porque he visto que hay varios sectores opositores planteando que tiene que haber una ley. ¿Qué pasa si hay una ley votada por la oposición que junta el número, que plantea el no cierre de TELAM y eso se vota en diputados y senadores? ¿Qué tipo de colisión hay con el DNU que habilitó al gobierno a cerrar a TELAM? En principio hay que aclarar A ver. que TELAM no está cerrada. O sea, Una semana hay un está suspendida. intento de... A ver, lo que anunció Milei es que la va a cerrar. Claro. Ahora, lo que pasó ayer, que, bueno, TELAM amaneció vallada y los trabajadores no pudieron ingresar en el edificio, es que justamente al parecer hay una intervención, ¿no? Claro. De la agencia de noticias oficial. Todavía el cierre no está. Hay que ver si efectivamente se avanza hacia el cierre o no Sí. de la agencia de noticias. Si nos guiamos por lo que dijo Javier Milei y lo que después replicó el vocero Adorni, dicho sea de paso, bastante de manera deshumanizada, el vocero presidencial, pero bueno, cierro paréntesis. Lo cierto es que, bueno, se iría hacia ese camino. Pero también hay que seguir de cerca otros anuncios similares a lo que pasa con TELAM, con el INADI, por ejemplo, que también anuncian que lo van a cerrar. No se puede cerrar. Digo, entonces, me parece que ahí hay un problema sobre las intenciones y finalmente lo que se puede concretar. Después, si se puede sacar por ley o no, a mí, Claro. sinceramente, no lo tengo claro. Ayer hubo proyectos de Sí. Unión por la Patria, pero son de resolución. Sí. Con lo cual no me queda claro si se puede avanzar con ley o no. Eso no me queda claro, Yo sinceramente. estuve viendo justamente anoche, hasta la madrugada, viendo un poquito este tema del andamiaje legal, porque por un lado el DNU, el 7023, lo que hace es eliminar la ley que crea sociedades del Estado. Y es un poquito lo que ayer el gobierno filtraba como que, bueno, no se pueden amparar en esta ley que establece que solamente los organismos, las empresas del Estado pueden eliminarse con otra ley, porque esa ley no está, el DNU está vigente y lo derogamos. Ahora, lo curioso que decían algunos constitucionalistas es que el mismo DNU establece que las empresas públicas deben privatizarse, no cerrarse. Podría tranquilamente el DNU Exactamente. haber dicho, eso lo dijo Andrés Gil Domínguez. Exactamente, lo Podría dijo haber Gil dicho, Domínguez, claro. el DNU, como podría haber hecho un artículo, se cierran las empresas públicas cuando disponga el presidente y eso estaría vigente. Por lo tanto, hay una contradicción con el propio DNU. Yo la verdad que la experiencia que nos quedó durante el gobierno de Macri es que al margen de lo jurídico, que no nos queda otra que estudiarlo, cuando se generan mayorías opositoras a un gobierno, el gobierno termina bailando una música que no es propia, ¿no? Porque Claro. lo que no te sale por una ley te sale por otra, no podés avalar los decretos, y creo que el gobierno está buscando un andamiaje legal como para que no le sea tan caro cerrar determinadas empresas públicas y a su vez no tener tampoco la presión del Congreso, porque al no haber firmado nada, ni siquiera un decreto, hoy el Congreso no tiene una participación directa inmediata. Si firmás un decreto de promulgación de una ley o mismo un decreto de necesidad de urgencia, deberíamos hablar del DNU. Ahora, estemos atentos porque el jueves me contaron que algunos sectores de la oposición quieren que constitucionalistas vayan a explicar el alcance del DNU 7023 a la bicameral. Ahora, pero tengo, perdón, A ver. perdón que está bien lo que vos decís, Mauri. Tengo entendido que hasta ahora los que se pronunciaron en contra del eventual cierre de la agencia de noticias hasta ahora es Unión por la Patria y la izquierda. Y la izquierda, efectivamente. Pero el resto de los Coincido bloques con políticos todavía no se pronunció al respecto. Ayer supimos de que estaba un post de Mónica Silva, que es senadora nacional por Río Negro, que representa a la provincia de Río Negro,
atención con ese grupo, porque Sí. el grupo que empezó con Río Negro siguió con los partidos provinciales, es el que hoy tiene un poquito dominado el Senado en Claro. cuanto a que una mayoría opositora, ¿no? Exactamente. Hasta ahora se pronunciaron, como decía Lau, Margarita Stolbizer, el socialismo, la izquierda, Unión por la Patria, un senador radical que es Sí. Pablo Blanco y un partido provincial que es Río Negro. Pero ojo con el goteo, porque Sí. si empieza el goteo, aparecen 2 o 3 partidos provinciales más, volvemos a la situación que tiene el DNU en el Senado, que donde hoy ve una mayoría uno que Totalmente. podría rechazarlo, ¿no? Sí, Acá el ahora, problema, perdón, dale. Pato, acá el problema es que partimos, si hablamos de la cuestión de Telam, es que partimos de una situación de una agencia oficial de noticias que fue copada por el kirchnerismo, esto hay que decirlo, porque lo dicen los propios trabajadores, han convertido a Telam en una suerte de aguantadero kirchnerista con mucha militancia adentro de la agencia oficial de noticias, está sobredimensionada Telam, con lo cual es imperioso que haya una reformulación de la agencia, lo que no quiere decir que de buenas a primeras Claro. deba ser cerrada. ¿Y por qué? Porque hoy Telam está nutriendo de información Totalmente, a sí. muchísimos medios de comunicación muy pequeños en el interior del país, a provincias y municipios que de otra manera no tienen acceso a la información nacional, con lo cual hay que buscar. Pero digamos, además a la el punto inversa, medio. no Sí. solo cuando asistís a los medios del interior y a lugares más inhóspitos, sino que es al revés. Cuando viaja el presidente o viaja el ministro a algún lugar recóndito de la República Argentina, desde Tierra del Fuego a las cataratas del Iguazú, el primer medio que te dice llegó el ministro es Telam, Exacto. porque es el único que te cubre nacionalmente el resto del país. Sí, miramos es mucho- cierto que las transmisiones televisivas han reemplazado roles que tenía en muchos casos la agencia Telam, pero que te digan, che, pasó esto, digo, habrá que ver ayer, chequear, creo que debe haber sido Telam el medio que comunicó por primera vez la tremenda inundación de Mercedes en Corrientes. Totalmente. Porque no hay medios que tengan corresponsales en Mercedes Corrientes, por Absolutamente. Y además, te digo, yo que trabajo en el Diario de la Nación, Claro. colegas míos de otras secciones, además de la que Pero, yo trabajo, deportes. deportes, ejemplo. Policiales. Excelente Vida trabajo de cotidiana, los temas ciudadanos, pero por supuesto. Telam. Y es lamentable que hoy Sí. no esté funcionando la agencia, que eso es lo que hay que repudiar. Digamos, uno puede hacer No, claro. una reformulación de la agencia que es necesaria, lamentablemente por obra y gracia del kirchnerismo, que la convirtió realmente en un órgano militante, porque lamentablemente pasó eso, hay que decirlo también. Sí. Pero bueno, eso no justifica que de buenas a primeras deje de funcionar, porque no todos están en la misma bolsa. Exactamente. Y además, bueno, con colegas con 30 años y Exacto. 35 años en la profesión y con un legajo intachable. Bueno, el señor Mauricio Cantando, a ver. Proyectos de ley Pero que esta ley ya, dejó al esta ley ya pasar. volvió a comisión, esta ley. Dejó al pasar. Cantando. Bueno, pero volvió a comisión, Está tiene bien. estado parlamentario. Sí, Tiene sí, estado sí. parlamentario, se puede tratar. Sí. Ley de bases y puntos de partida. Esto vendría a ser un anuncio que un poco estuvo en el anuncio, en el propio discurso del presidente Milei, y también en ese documento que se difundió sobre el Pacto de Mayo, en el que se aclara que va a ser sujeto a varias medidas, como por ejemplo retomar esta ley. ¿Cómo se va a retomar este proyecto? Bueno, hay múltiples versiones. Aclaramos que tiene estado parlamentario. Lo que tiene estado parlamentario es el proyecto original, o sea, esos 600 artículos que recibimos antes de fin de año. El presidente pidió su tratamiento, mencionó algunos capítulos al pasar. Esto por ahí no se tiene en cuenta porque, si bien es cierto de que el gobierno va a hablar con los gobernadores sobre los capítulos económicos de este proyecto de ley, aunque no todos, porque por ejemplo los temas de recaudación estarían un poco ya fuera. También es cierto que Milei habló de algunos capítulos como indexación jubilatoria, que en realidad no es un capítulo de este proyecto porque lo que tenía era la eliminación de la fórmula, pero después se retomó en el debate. Financiamiento de partidos políticos, esto es importante porque una cosa es el sistema electoral, que sí iba a quedar descartado, pero el financiamiento de los partidos políticos, el presidente no quiere que tengan aportes públicos, o sea, de alguna manera quiere voltear una ley que creo que está renovada por última vez en 2019, y también los casos de legítima defensa que se aumentan, es una parte del capítulo de seguridad que fue muy cuestionado. Estos temas me parece que se vienen, que van a ser planteados de diferentes maneras, con proyecto de ley o con, de alguna manera, el retomar este mismo texto. También el consenso fiscal, lo que decía Laura recién, consenso fiscal nación-provincias. Los impuestos en materia vedada tienen que pasar por el Congreso de la Nación.
por lo tanto no hay forma. Vamos a ver este debate, inevitablemente es un debate muy largo, que por lo general también a veces llega cocinado al Congreso, porque llega después de un diálogo entre gobernadores y presidente, y acá están los votos, entonces llega el proyecto de ley, pero es un debate complejo, incluye revisión de impuestos y su coparticipación. Hay varios impuestos que fueron creados en los últimos años y que no se coparticipan como le gustaría a los gobernadores. El principal es el impuesto al cheque, creado allá por 2001, cuando eran cheques creo que en ese momento de $1000, después el monto mucho no se fue actualizando y hoy por hoy es un impuesto que recauda mucho y la coparticipación no es tanta como el de otros impuestos. Y ni hablar el impuesto país, que fue un poco el motivo del debate trunco de la ley ómnibus, en realidad la ley de base y punto de partida, porque lo que planteaba el gobernador Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, es que este tema referido a el impuesto país tenía que ser coparticipado. Es un impuesto que recauda sobre compras en moneda extranjera. Imaginémonos, con la devaluación que había habido en noviembre, diciembre, cuánto en enero se podía calcular como recaudación y cuánto los gobernadores podían pedir, ¿no? Esto se va a debatir en una ley convenio, que como es ley convenio requiere de la firma de los gobernadores. O sea, vos firmás, el formato es, te llega el pacto fiscal cerrado con la firma de tanta cantidad de gobernadores. Esos gobernadores toman esa ley y en las provincias lo aprueban en la legislatura y ahí se empieza a aplicar. Lo aplica la nación cuando se aprueba en el Congreso, lo aplican las provincias cuando se aprueba en la legislatura. Nos sirve para ver un poquito la horizontalidad que tiene el sistema político argentino entre nación y provincias, que a veces se habla que es verdad, es un sistema presidencialista en muchos aspectos, pero en temas impositivos es un sistema totalmente horizontal. Los gobernadores, recordemos el viernes, van a empezar esta discusión en la Casa Rosada. Vamos a más proyectos de ley que el paquete anticasta, así le mencionó el presidente Javier Milei. Reforma laboral. Atención, que me parece que este tema, Lau no me va a dejar mentir, reforma laboral. Tiene este respaldo de Cristina. Huele consenso. Claro, totalmente. Pero total. Y sobre todo el anuncio que hizo Milei, de los 4 fue un anuncio bastante moderado. Sí. Digo porque se escuchan muchas cosas pero la verdad que él dijo 2 cosas. Primero, la elección de los candidatos, de los sindicatos, que sean 4 años, que esté respaldado por la justicia electoral. La verdad que las nuevas generaciones de sindicalistas, yo no sé si quieren estar 40 años, o sea que no me parece que sea un tema tan vos tenés complicado. Suerte. ¿Vos conocés una generación nueva de dirigentes gremiales? Yo sigo con Armando Cavalieri todavía, por eso te pregunto. Pero bueno, los que están abajo, Gerardo Martínez, los que están abajo, me parece que... bueno, lo vimos Facundo Moyano, que entró, salió, bueno, de alguna manera... este tema, aparte, bueno, quien quiere construir poder tampoco necesariamente necesitas estar siendo uno. Es una cosa que no sé cuánto respaldo puede tener, pero me parece que mucho. Mucho más del que uno imagina hoy, me animo a decir. También el tema de los convenios colectivos. Atención con eso, la CGT no está de acuerdo, no se eliminan los convenios colectivos, no dijo eso Milei, lo que dijo es que si una empresa arma un convenio colectivo con los trabajadores, o los trabajadores tienen que estar de acuerdo, prevalece por sobre el convenio colectivo aprobado hace 4 décadas por este Congreso. Hay un problema muy coyuntural en esto que decís, que es muy bueno, que está pasando con el gremio de camioneros. Camioneros acordó con la patronal de camioneros algún aumento salarial muy importante. El problema es que el gobierno no quiere convalidar ese aumento porque si se convalida se pueden disparar los índices inflacionarios. Eso tiene que ver con paritarias, ¿eh? Sí, con paritarias, es con paritarias esto, es con paritarias. La famosa... Pero hay un tema, porque el gobierno quiere que el aumento paritario no supere determinado número. Claro. Y entonces, esto bueno, no lo vimos muchas veces, ¿eh? No es nuevo para nada. No. Porque en muchos casos dispara la inflación. Bueno, sigamos con también eliminación de jubilaciones de privilegio al presidente y la vice. Esto era un cambio que se había hecho en la ley ómnibus y finalmente no fue aprobado, uno de los últimos cambios que se hizo en el proyecto de bases, y finalmente no fue sancionado porque se trabó en el debate en el recinto. Ficha limpia es otro de los... Bueno, digo, es presidente y vice. Tiene respaldo. Lo que quiere, la reforma que planteó Milei, si es como la que se discutió en el Congreso, lo que se planteaba ahí era que el presidente y vice no tengan jubilaciones de privilegio, o sea, por encima de... O sea, por haber estado en ese cargo, y se lo llevara
al régimen general de jubilaciones con lo que hayan aportado en su vida, también como presidente. Solo quedaría jubilación de privilegio de jueces, según, Claro. Que es la que es parte de la misma ley. Ficha Limpia es un proyecto del PRO, un proyecto de Silvia Los Penato, un proyecto por el que viene remando mucho Sí. la diputada Los Penato. Mucho es mucho, por lo menos 6, 7 años. Sí. Cuando tiene 2 minutos, trata de incorporar el debate y tiene que ver con que las personas en condena de segunda instancia no sean candidatos. Le agregó algo Milei, que es la eliminación de los beneficios si un exfuncionario tiene una condena por corrupción. En este caso, los condenados por corrupción. Esto fue un debate, ojo, que se viene porque cuando se trabó, me acuerdo, un proyecto en 2019 de Ficha Limpia, entonces en ese momento no era Frente de Todos, era Frente para la Victoria, se puso Frente de Todos, a la Unión por la Patria, decía, quiero meter más delitos. Sí. El punto de Ficha Limpia es corrupción. Lo mismo para dejar de recibir, por ejemplo, una jubilación que hoy recibe un expresidente o un ex vice que tiene una condena por corrupción. Milei plantea derogar ese beneficio. Esto se puede hacer a futuro. Recordemos Acá que sería las nada leyes... más que por casos de corrupción. Bueno, ese es un debate que Claro, va a porque haber. digo, ¿qué pasa si tengo 2 condenas por otro tipo de delito? Claro. Ah, por eso, claro. Este es el debate Sí. que hay con Ficha Limpia que hubo casi con nombre y y que se apellido. viene. Claro. Y que se viene. Lo mismo, recordemos que las leyes no son retroactivas, o sea que vos no podés sancionar una ley y quitar una jubilación, pero sí de pronto, en la última parte de este proyecto, lo que sí se plantea es que si vos sancionás la ley, hay una nueva condena por corrupción, le quitas la jubilación a quien la recibe, ¿no? El exfuncionario que la reciba. Sigamos con más proyectos de ley que se presentaron. Bueno, reducción de los contratos asesores legislativos. Esto es curioso, no sé cómo se puede hacer por ley, la verdad que se me hace más resolución interna. Descuento de la jornada laboral a los trabajadores estatales que paren, también me llamó la atención porque tengo entendido que eso ya es posible. Sí. Pero bueno, y además acá digo, qué sé yo entiendo que, por ejemplo, en una negociación con docentes, si consideras el docente como un agente público y los paros docentes se prolongaban en algún momento del año, puede ser un elemento de negociación. Siempre pasa eso. Sí. Siempre les descuentan, Pero, siempre a por los docentes les supuesto, descuentan. claro, Sí, sí. exactamente. Pero digo, con el trabajador estatal, no sé cuánto paro hay por año para que sea tan significativo, pero bueno. Habitualmente, nada. yo pensé Por eso digo. que no hacía falta, Sí, pero bueno, dale. lo anunció, quizá falta ajustar algunas cosas. Sigamos con el último tema que anunció el presidente Javier Milei como proyecto de ley, que es la sanción penal a funcionarios y legisladores que habiliten la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Recordemos, materia penal, materia fiscal, materia electoral, vedada, solamente puede estar por el Congreso de la Nación, no se puede aplicar por decreto, y lo que plantea el presidente es que si se avala en un presupuesto, lo que pasa es que es muy complicado porque ningún legislador va a avalar un presupuesto para ir preso después. Exactamente. Pero bueno, de alguna manera quiere dejar claro que eso tenga que pagarse un costo. Fue a fondo el presidente, habló de sanciones penales. Me hace acordar mucho a cuando se hicieron muchas leyes allá por los déficits post-convertibilidad. Me acuerdo. La ley de administración financiera, donde se establecieron muchos límites Sí. y después se mantuvieron. Porque cuando se establecen límites en el manejo de los recursos, después no es tan fácil que un Congreso derogue esos límites, ¿no? El costo político es alto. O sea que bueno, Milei quiere arrancar de esta manera con la cuestión de la emisión monetaria. Tenemos que ir terminando, pero una cuestión que planteó Cantando y Laura también cuando hablábamos de pero bueno, ¿cuántos votos tendría algún proyecto de resolución rechazando el tema TELAM? Y bueno, no tendría más de 100. Y se vuelve a dar una cuestión, por supuesto que acá el mediano plazo queda lejísimo, pero digo, yo creo que alguno más, Pato, Creo que alguno más. Creo que seguís sin contar a los partidos provinciales. Bueno, ahí, de hecho, no. recordemos que los medios públicos, la privatización de medios públicos, Sí. no se llegó a votar. No, claro. Y no sabemos si pasaba. No, es que a eso iba mi pregunta, digo. El gobierno, al comienzo de la gestión de Milei, uno suponía que el gobierno iba a tener un núcleo duro de opositores que eran alrededor de 100, el peronismo mala izquierda, y que podía pilotear una situación de 157 que le quedaban, donde incluso en algún caso podías perder 20 o 30 y así todo podías tener 129 diputados, ¿no? Sí, a ver, Digo, hoy no ese tiene... número el gobierno lo puede recuperar si hay acuerdo con los gobernadores, justamente con los gobernadores de partidos Me provinciales. parece que Telam va al margen de esto, es un tema al margen porque no tiene que ver con la relación nación-provincias. Pero en la Cámara de Diputados es muy importante lo que haga la UCR. Que bueno. La UCR
es un poco la llave del Sí. quórum y a su vez tiene varias Y líneas yo no la veo internas. alineada con el peronismo, te Y digo, cuando eso es la- lo que veo. Bueno, pero en la votación en particular del proyecto de bases entraron un grupo radicales que Sí. empezó siendo de 14, terminó siendo 18, entró a votar en contra y se caían los incisos de a uno. O sea que la Cuando se negociación votó siempre va a eso- ser minuto a minuto. Ahora, en general fueron solamente 2, ¿no? Creo, el de Manes y algún otro más, ¿no? los fueron más? incisos, los incisos lo votaban en contra. Sí, no, sí, 14, sí, 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 16, sí. 18. No, en general, digo en general. En general, sí, Está sí, bien, sí, en general. está bien. Sí, sí, bueno, yo creo que eso es lo que uno plantea. Pero que poco te sirve lo general si después... Claro. No, porque planteábamos de que en el medio de todo esto, creo que tiene muchas complicaciones el gobierno, pero una que creo que es a favor es que uno ve bastante desorientación en los campamentos del peronismo, de la Unión Cívica Radical, ¿no? A dónde voy, mucho condicionamiento de los gobernadores con mucho condicionamiento económico. Me parece que en un río muy revuelto puede ser una pequeña posibilidad de alivio. No te quepa la Nada menor más. duda que efectivamente hoy el radicalismo está en un no lugar, Claro. está en una situación indefinida en cuanto a su postura sobre si apoyar o no al gobierno, y los gobernadores del peronismo, bueno, vamos a empezar a ver, creo, algunas fugas Epa, dentro del sí. peronismo, como la que hemos visto con Jaldo en Sí. Tucumán. ¿Quién sabe? Hoy no hay una conducción. La foto en el del fin de peronismo. semana Hay que fue la ver, foto de Guillermo Moreno con Miguel Pichetto, pero fue una foto nada más, ¿no? Me Sí, parece. me parece que el debate Sí, de la ley sí. de bases, Sí. que tiene razón Laura, esperábamos por lo menos que 2 o 3 gobernadores más del peronismo Sí. dieran gestos. Creo que como se dio el debate no terminaron de encontrar el momento y la situación, ¿no? Ahí estamos, señor Cantando, muchísimas gracias. Nos Gracias. estamos viendo. Igual para Laura Serra hasta cualquier momento. En la continuidad, el señor Horacio Embón. Nada más, gracias. Buenos días. Información